Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de Mundo Legal, donde simplificamos lo complicado. En esta ocasión vamos a platicar sobre una muy reciente reforma constitucional que pone un límite a las pensiones. Este límite pues se ha platicado que ha trascendido sobre todo por la retroactividad que va a tener en la aplicación, es decir, va a empezar a aplicar respecto de pensiones que ya se habían contratado o que ya se habían acordado. Para esto tenemos a un invitado habitual aquí en nuestro programa, que es el doctor Segundo García Hinojos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, don Alberto, muy amable, muy buenas tardes. Les platico un poco de nuestro invitado, digo, ya lo hemos tenido, pero él es licenciado en Derecho, es especialista en relaciones laborales, maestro en Derecho Laboral, doctor en Derecho Laboral, también ha sido catedrático durante ya bastantes años, autor de distintos libros y artículos, y además es director y fundador en el despacho Segundo García Abogados. Bienvenido, doctor. Pues vamos a empezar con las preguntas. Platíquenos en qué consiste esta reforma, de qué se trata la reforma constitucional. ¿Cómo no? La reforma constitucional se trata en esencia de topar el importe de las pensiones de aquellos trabajadores que pertenecen a empresas públicas. En el cuarto transitorio de la reforma se especifica cuáles son todo ese tipo de personas que están involucradas en ello, pero son esencialmente las descentralizadas, las que responden a los fideicomisos y a las empresas nacionales de crédito, etcétera, etcétera. Todo lo que pertenezca a la parte, a los servidores públicos, por eso se está involucrando directamente al artículo 127 de la Constitución. Muy bien. Ahora, ¿qué propósito habrá tenido esta reforma? ¿Por qué tratar de hacer esa limitación? ¿Qué se quieren ahorrar? ¿Qué quieren producir? Fíjese que la finalidad fundamental, de acuerdo a lo que dice la presidenta, es ahorrar un poquito y mandando un mensaje de austeridad, que la población tenga la sensación de que va a tener una igualdad, una equidad, principalmente en el aspecto de pensiones. Por eso le llaman la ley de la pensión dorada, ¿verdad? Porque están recortándole las pensiones a todos aquellos que ganan cantidades más allá de lo que señala la ley, que es el 50%, sin razón alguna, desde luego, de la persona que ejerza el poder ejecutivo. Bien, ahora, realmente podrá tener una trascendencia. Hablábamos de que se espera ahorrar 5,000 millones de pesos anuales. ¿Esto va a salvar al país? ¿Va a hacer una diferencia en las finanzas públicas? Muy buena pregunta, maestro. En realidad, en ese sentido, es lo más absurdo que exista, porque 5,000 millones de pesos equivale a menos cantidad de aquella que se destina a educación, por ejemplo, a salud, a infraestructura. Es decir, es una cantidad mínima comparado con lo que debe dedicarse a pensiones y lo que tienen otro tipo de gastos e ingresos en la República, que equivale a 12.1 billones de pesos. Entonces imagínense lo que son 5,000 millones en relación con 12.1 billón, no va a servir absolutamente para nada. ¿Y por qué? Es muy simple la explicación. Porque las personas que ganan esa cantidad de 1 millón de pesos, por ejemplo, mensual, son aquellas personas que ganan, aquellas personas que pertenecen a un núcleo muy reducido. Son muy pocos los pensionados que tienen acceso a eso, entonces realmente no va a tener ningún significado, no tiene ningún colorido, es más el impacto que se pretende causar con ello. Bien, ahora entiendo que esto va a afectar
principalmente pues a las empresas públicas, fideicomisos, en general las pensiones financiadas por el Estado, pero no todas, ¿no? Porque hay una restricción respecto de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, y también hay una reserva de los saberes para el retiro. Vamos a empezar, las Fuerzas Armadas, ¿por qué será o cuál será el propósito de que no se hayan tocado en este tipo en esta reforma? Porque son intocables, simplemente, maestro. La respuesta creo que es muy sencillo, ¿verdad? Recuerde que desde el año pasado los militares lo eran todo y actualmente los militares siguen siéndolo todo. Es decir, hasta limpian el aeropuerto y manejan los aviones y los compran y están en las aduanas y están haciendo todo. Es un acto de preferencia muy, digamos, muy adulador para ellos, para seguir conservando mucho la armonía que debe haber entre unos y otros. Hay una identificación total entre la milicia y el gobierno. Y ahora también hay otra parte dentro de los transitorios de la reforma que establece que no se tocarán los saberes para el retiro. Para empezar, ¿nos puede platicar qué son los saberes para el retiro? Sí, cómo no. Son dos los supuestos en cuanto a los saberes que excluye la ley. Las exclusiones son en relación con los saberes que pueda realizar. Los saberes son ahorros propiamente que se van acumulando con el tiempo. Y obviamente, siendo de naturaleza privada, pues es ilógico que se les pueda gravar por parte del gobierno y que se les pueda quitar, porque sería un robo descarado. Entonces, por eso se habla tanto de los saberes que realicen los particulares como los saberes que realizan los sindicatos, que es lo que se dice en otra fracción, ¿verdad? Equivale exactamente a lo mismo, nada más que sería en el aspecto colectivo. Todo eso viene contemplado en nuestro artículo 4 constitucional, que es el artículo de los sueños, ¿verdad? El mejor artículo, el más bonito de todas las constituciones del mundo y el más irreal, porque ahí nos dicen que tenemos todos los derechos habidos y por haber, y cuando nosotros los buscamos no encontramos ninguno, ya fácticamente, materialmente. No existen esos derechos, sino simplemente en el enunciado de ese precepto cuarto. Bien, tenemos ahora una cuestión interesante dentro de esta reforma, porque bueno, pensamos tal vez, ¿no? Las futuras pensiones, las que se contraten, pues podrán tener que estar sometidas a una normatividad pues aplicable al momento en el que se generen. Pero, ¿qué pasa con las anteriores, que es posiblemente lo más escandaloso? Hay una retroactividad respecto de algo que la Constitución dice que no debe de aplicarse retroactivamente. ¿Cómo funciona? ¿Hay un choque ahí entre dos artículos? Hay un choque, hay una colisión frontal en relación con lo que contempla la Constitución en su artículo 14 constitucional y comparado en relación con el primero constitucional, también con lo de la supremacía constitucional y también con el 127 y desde luego el 123. Ese es el que realmente nos habla del derecho humano en relación con este tema que estamos viendo de pensiones, porque el 127 se ha enfocado como, ya lo decíamos, los ingresos de los servidores públicos, pero resulta que las pensiones y todos los derechos humanos laborales vienen contemplados en el 123 constitucional. Sí hay un choque, una colisión frontal. Y ahora en esto, ¿cómo se podría resolver? Porque tenemos un problema, ¿no? Por un lado, un transitorio de una reforma constitucional dice que se aplica retroactivamente. Otra parte de la Constitución, que es propiamente ya dentro de los derechos humanos, se establece que no puede haber una aplicación retroactiva. Van a chocar, probablemente este asunto llegue a tribunales. ¿Cómo se podría o bueno, tal vez el pensar cómo se va a resolver no obedece a cuestiones jurídicas, pero atendiendo a cómo correctamente se debería de resolver, ¿qué debería de prevalecer? Sí, realmente ahí es donde viene el problema más trascendente en la reforma,
porque tiene las otras implicaciones que ya habíamos dicho, los otros derechos, por ejemplo, el de progresividad, ¿verdad? Que es un principio constitucional, ¿verdad? Uno de los principios básicos, el de no regresividad, que viene muy concatenado con ese, y el del ingreso, que como decíamos, los ingresos tampoco se pueden tocar, pero el de la retroactividad, ese sí que es altamente ofensivo para y que afecta de manera fundamental a los trabajadores que son perjudicados en cuanto a esa prestación, porque todo lo que ya ingresó, que ese es el derecho adquirido precisamente, aquello que integra usted a su patrimonio, ya nadie se lo puede quitar. Y para quitárselo, los grandes tratadistas constitucionales dicen que tendría que haber una motivación especial, porque se dice en alguna parte que un artículo constitucional no es retroactivo, sino que debe aplicarse en el momento en que se crea y se integra a la Constitución. Pero esto en realidad no es así, porque sí es retroactivo cuando le afectan a usted lo que ya ingresó a su patrimonio. ¿Y esta reforma generará alguna afectación o alguna violación a tratados internacionales? Sí, definitivamente, principalmente el Convenio de Viena, que como usted sabe perfectamente, ya México ha resuelto 3 asuntos, de México se han resuelto 3 asuntos por parte de la Corte Interamericana. El de campo algodonero fue primero y los últimos fueron de índole penal también, porque el otro de hecho también tenía relación con lo penal, que es lo que yo he sostenido a lo largo de las entrevistas que he tenido, en relación con que la Corte se ha ocupado, la Interamericana, más del aspecto penal que del otro ámbito. Y este es un ámbito que no arriba digamos, no arriba realmente a lo penal, sino exclusivamente a lo laboral en todo caso, a lo salarial. Y yo creo que sí nos deja en un gravísimo problema y con muy pocas posibilidades de éxito. Bien, vamos a ir a un corte y enseguida estamos de regreso en Mundo Legal, donde simplificamos lo complicado. Renta, la evolución del arrendamiento seguro. En los arrendamientos, la confianza no es suficiente. Se necesita certeza. Renda ofrece protección real para los propietarios y agilidad para los asesores inmobiliarios. Somos la única garantía que opera exclusivamente a través de profesionales inmobiliarios, asegurando un proceso impecable. No te conformes con menos. Visita www.renda.soy. Renda, la evolución del arrendamiento seguro. Bienvenidos de regreso a Mundo Legal. Vamos a seguir platicando. Estamos tocando el tema de la violación a tratados internacionales. Ahora esto, pues, en algún momento, ¿no? Se ha establecido, se ha dejado muy claro que los tratados internacionales en materia de derechos humanos y la Constitución tienen un mismo nivel. Pero aquí, doctor, ¿esta reforma considera que podría implicar una restricción a un derecho humano? Sí, desde luego que sí. ¿Y cuál es el derecho humano principalmente afectado ahí en este caso? Decíamos, recuerde usted, que el 127 está chocando con el 123, y mientras el 127 sí puede aplicarse y modificarse, restringirse tal vez en aras de una austeridad, que es lo que pregona la presidenta, austeridad republicana, ¿verdad? Pero el 123 es un derecho humano auténtico, es la seguridad social. Imagínese usted que con el paso del tiempo, si tiene 30 o 40 años trabajando usted, y lo hace con base en un proyecto de vida para su familia, por ejemplo, para sus hijos, para su esposa, y de pronto ya no puede disfrutar de ello cuando usted lo generó, creo que es prácticamente un robo, o es un asalto lo que le están haciendo a usted de esa manera, porque ya no le dejan posibilidades de recuperar algo que es únicamente de usted. Y en todo caso, ¿qué prevalecería? ¿Lo que diga un tratado internacional o lo que diga la Constitución? Aquí viene el problema. Obviamente, desde el punto de vista teórico, es lo que diga un tratado internacional. Y fíjese bien que digo desde un punto de vista teórico, porque el problema es lo que tenemos nosotros en la práctica en nuestro país.
Es decir, esas resoluciones de las que ya hemos hablado no han podido ejecutarse. Yo recuerdo cuando le preguntaron al presidente del Senado qué pasaba con las decisiones de la Corte Interamericana en relación con la prisión oficiosa y el arraigo. Porque recuerde que ordenó modificar esos preceptos de la Constitución que lo contemplaban, declarándolos inconvencionales. Y él dijo, ¿cuál Corte Interamericana? ¿Qué hay Corte Interamericana? ¿Y de qué sentencias me están hablando? ¿Cómo veo esto entonces, maestro? Pues como algo de imposibilidad de implementación. Es decir, tiene usted aparentemente los recursos legales para poder atacarla, pero no tiene la posibilidad de transformarla en eficaz. Bien, entonces ahora en función de los medios de defensa tenemos una expectativa pues a lo mejor un tanto oscura, muy mala, o ¿cómo vería usted qué medios de defensa podríamos tener quienes tuvieran una afectación? Fíjese que los únicos dos medios que hay en nuestro sistema legal es uno a través de un control constitucional, que es a través del amparo indirecto, y el otro atacándolo a través del amparo. El problema es que la ley de amparo ni siquiera nos señala una vía correcta para poder combatirlo. Eso por sí mismo puede hacer que habilite y legitime al gobernado para que él acuda directamente a la Corte Interamericana. Sería el clásico recurso per saltum, donde usted podría acudir a la Corte Interamericana en forma directa. Pero le reitero, si lo vemos con frialdad y lo vemos realmente entendiendo perfectamente lo que esperamos nosotros de nuestros actos, de nuestras iniciativas legales, de nuestros recursos, cómo lo estamos utilizando, recursos legales hablo yo, pues en realidad sí es muy pesimista el panorama que se espera como resultado final. Y ahora, pensando que va a haber una aplicación, hay otro tema también un tanto confuso en esto, porque la reforma dice que será el máximo de lo que perciba la presidenta, bueno, en este caso la presidenta de la República, pero ¿a qué se referirá esto? ¿A ingresos brutos sumados con todas las prestaciones, a solamente el salario base, o cómo considera usted que tendría que aplicarse? De acuerdo a lo contemplado en la iniciativa, se está hablando de 70,000 pesos como una cifra ya más o menos ubicable. Usted y yo sabemos perfectamente, y todos los que nos están viendo y escuchando, pues saben que no es cierto. Un presidente es imposible que gane 140,000 pesos mensuales. Digo, la verdad es que el salario integrado da como para 20 o 100 veces más, ¿no? Ya ve que se pueden comprar todo lo que quieran sin ningún problema. Pero los pensionados, ellos sí salen perjudicados en ese sentido y no pueden ganar más de esa cantidad, lo cual es absolutamente atentatorio a sus derechos humanos. Bien, y ahora, pues esto, ¿qué nos deja para un futuro? Porque bueno, entiendo, la primera ocasión en la que una reforma constitucional ordena que se aplique de manera retroactiva hacia cuestiones que ya habían sido pactadas, hacia derechos adquiridos o inclusive, ¿no?, planes de vida que ya habían sido aparentemente logrados. ¿Qué considera que nos puede esperar en relación a esta reforma? Pues simplemente nos espera un abismo profundo y oscuro, ¿verdad? Y no es una canción, porque creo que la canción dice algo diferente, pero sí recuerda la lamparita que traía el protagonista de una de las obras de Nietzsche, así hablaba Zaratustra, en donde decía, Dios ha muerto, y pregonaba a todo el mundo, Dios ha muerto, Dios ha muerto. Creo que nosotros podemos, imitándolo, decir, nuestro derecho ha muerto. Nuestro derecho constitucional en esencia, porque todavía pequeñas cosas creo que pueden avanzar, aún estando con la composición que tenemos actualmente, pero a un nivel del que estamos analizando ahorita, definitivamente no se ve ninguna posibilidad.
Bien, pues esto es lo que tenemos, esta es la opinión de nuestro invitado de hoy, doctor Segundo. Como siempre, le agradezco mucho haber estado con nosotros, compartirnos su visión sobre este tema, y pues nos vemos en la próxima edición de Mundo Legal, donde simplificamos lo complicado.